La relación del cáncer con el ciclo celular. ¿Qué relación tienen? Es cuando los genes que controlan el ciclo celular se alteran, las células proliferan y se produce el cáncer. El cáncer representa la pérdida del control de la proliferación de un determinado tipo celular. Haciendo un resumen más abierto, el ciclo celular se regula por una competencia y balance entre reguladores negativos y positivos de la proliferación, que determina cuando una célula prolifera, se diferencia o muere. El ciclo celular se regula de una manera positiva para producir la proliferación celular y de manera negativa para inhibirla. Entre las principales moléculas que regulan positivamente el ciclo celular se encuentran las proteínas sinasas dependientes de ciclinas CDK, las ciclinas y las proto-oncogenes, y negativamente participan las proteínas supresosas de tumores y las proteínas inhibidoras de la CDK, entre otras. Una falla en la regulación del mecanismo de control del ciclo celular, como la activación o desactivación, la disminución o el aumento de la expresión o la mutación de las proteínas que controlan el ciclo celular, ocasiona una proliferación celular excesiva y como consecuencia la aparición de un proceso maligno o cáncer. ¿Qué hay de malo con estas células cancerosas? Las células cancerosas se comportan de manera diferente a las células normales del cuerpo. Muchas de esas diferencias están relacionadas con el comportamiento de la división celular. Por ejemplo, las células cancerosas pueden multiplicarse en un cultivo, fuera del cuerpo en una placa, sin que se adicionen factores de crecimiento o señales proteicas que estimulan el crecimiento. Esto contrasta con las células normales, las cuales necesitan factores de crecimiento para crecer en el cultivo. Las células cancerosas pueden crear su propio factor de crecimiento, tener vías de factor de crecimiento que estén atascadas en posición de encendido o en el contexto del cuerpo, e incluso engañar a células vecinas para que produzcan factores de crecimiento que las mantengan. Las células cancerosas también son diferentes de las células normales en otras maneras que no están directamente relacionadas con el ciclo celular. Estas diferencias les ayudan a crecer, dividirse y formar tumores. Por ejemplo, las células cancerosas adquieren la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo, un proceso llamado metástasis, y de promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, un proceso llamado angiogénesis, que da a las células tumorales una fuente de oxígeno y nutrientes. Las células cancerosas tampoco experimentan muerte celular programada o apoptosis, en las condiciones en las que las células normales sí lo harían, por ejemplo, debido al daño del ADN. Además, investigación emergente demuestra que las células cancerosas pueden experimentar cambios metabólicos que contribuyen a un mayor crecimiento y división celular. Las células de cáncer también ignoran las señales que deberían tener su división. Por ejemplo, cuando las células normales cultivadas en una placa están apretadas por vecinos en todos los lados, ya no se dividirán más. Las células de cáncer, en cambio, continúan dividiéndose y se enciman sobre otras en capas abultadas. El ambiente es una placa es diferente del ambiente en el cuerpo humano, pero los científicos piensan que la pérdida de inhibición de contacto en las células de cáncer cultivadas en una placa refleja la pérdida de un mecanismo que normalmente mantiene el balance del tejido en el cuerpo. Otra característica distintiva de las células cancerosas es su inmortalidad replicativa, un término elegante para el hecho de que pueden dividirse muchas más que una célula somática normal. En general, las células humanas pueden experimentar de 40 a 60 rondas de división antes de perder la capacidad de dividirse, envejecer y finalmente morir. Las células de cáncer pueden dividirse muchas más veces, en gran parte porque expresan una enzima llamada telomerasa, que invierte el desgaste de los extremos del cromosoma que sucede normalmente durante cada división celular. ¿Qué es la enfermedad del cáncer? El cáncer es una alteración biológica y genética de las células que componen los tejidos de nuestros órganos. El crecimiento descontrolado de células puede dar lugar a un tumor o nódulo. Se trata de una masa de tejido no necesario
y será benigno si no invade ni destruye otros órganos. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? El cáncer es ocasionado por cambios, mutaciones, en el ADN dentro de las células. El ADN cae en una célula dentro de un gran número de genes, cada uno de los cuales contiene un grupo de instrucciones que indica a la célula qué funciones realizar y cómo crecer y dividirse. Las células tienen muchos mecanismos diferentes para restringir la división celular, reparar los daños en el ADN y evitar el desarrollo de cáncer. Debido a esto, se piensa que el cáncer se desarrolla en un proceso de varias etapas, en el que múltiples mecanismos deben fallar antes de que alcance su masa crítica. Las células se vuelvan cancerosas. Específicamente, la mayoría de los cánceres emergen cuando las células adquieren una serie de mutaciones, o sea, cambios en el ADN, que hacen que se dividan más rápidamente, evadan controles de división internos y externos y eviten la muerte celular programada. Es importante el control del ciclo celular. Si le preguntas a un oncólogo, un médico que trata a los pacientes con cáncer, muy probablemente te responderá con un rotundo sí. El cáncer es esencialmente una enfermedad de división celular incontrolada. Su desarrollo y progresión suele estar vinculados a una serie de cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. Por ejemplo, los inhibidores del ciclo celular evitan que las células se dividan cuando las condiciones no son adecuadas, por lo que la reducción de la actividad de estos inhibidores pueden promover el cáncer. Del mismo modo, los reguladores positivos de la división celular pueden conducir al cáncer si son demasiado activos. En la mayoría de los casos, estos cambios en actividad se deben a mutaciones en los genes que codifican proteínas reguladoras del ciclo celular. Conforme pasa el tiempo, puede ocurrir una mutación en alguna de las descendientes de las células, lo que causa un aumento en la actividad de un regulador positivo del ciclo celular. La mutación puede no causar el cáncer por sí misma tampoco, pero la descendiente de esta célula se dividirá incluso más rápidamente, lo que crea un grupo más grande de células en las cuales podría ocurrir una tercera mutación. Con el tiempo, una célula podría tener suficientes mutaciones para adquirir características de una célula cancerosa y dar un lugar a un tumor maligno, un grupo de células que se dividen excesivamente y pueden invadir otros tejidos. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento? Los métodos usados para tratar el cáncer son incluso la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y terapia dirigida. A partir de estos tratamientos también suele haber alguna clase de medicamentos como cápsulas o pastillas que ayudan a la regularización menor de esta enfermedad. El tratamiento depende de la etapa del cáncer y ya esto es lo que puede consistir en algunos de los tratamientos o incluso en una cirugía. Además de que las opciones más recientes suelen incluir la terapia dirigida, la inmunoterapia y la terapia hormonal láser, entre otras. Y de esta manera se da a conocer la relación del cáncer en el ciclo celular.